7 de la mañana con 48 minutos y ayer ya lo estábamos comentando lo que ha ocurrido con esta alza por el reajuste de la prima GES que sufrirán los usuarios de las ISAPRES. Desde el gobierno se han manifestado críticos ante esta determinación de las ISAPRES, pero queremos analizar esta situación. Nos acompaña Manuel Inostroza, quien es director de Espacio Público, ex superintendente de Salud. Muchas gracias por acompañarnos, Manuel, acá esta mañana. Encantado por la invitación. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Entre tantas alzas que suelen haber, creo que es necesario explicar a qué se refiere puntualmente la que estamos experimentando en estos días. Mira, a ver, en los planes de ISAPRE de todos los afiliados, de todos los que cotizan en el sistema, tú pagas por tu plan de salud, que se llama plan de salud complementario, y además pagas por un componente específico que por ley se tiene que pagar también, que es el plan auge, las garantías explícitas en salud. Y cada 3 años el Ministerio de Salud, por ley también, puede revisar qué patologías forman parte de este plan auge y puede mantener, disminuir o aumentar el número de patologías. Hace 3 años habían 80 patologías auge y ahora el gobierno decidió subirlo a 85, incorporando 4 nuevos cánceres y la enfermedad de Alzheimer que afecta a los adultos mayores. Entonces, por esta razón, el Ministerio, al hacer esta revisión, genera la posibilidad legal de que las ISAPRE, ahora que ya se publicó en el Diario Oficial el sábado, este nuevo decreto con estas 85, decida igual mantener el precio, bajarlo, que ojalá algún día pueda hacer, o subirlo, como ocurrió en este caso. Y se ha anunciado, por lo tanto, este reajuste del 50%. Por lo tanto, todos los cotizantes, pero por beneficiario, van a tener que pagar este incremento del plan. O sea, por ejemplo, si en su plan le subieron 6.000 pesos por prima GES y tiene 4 personas metidas en el plan, o sea, el marido, la esposa y los 2 niños, son 24.000 pesos. Cada uno de los que están ahí. El alza del plan por esta prima GES. Y esta es una alza diferente a la que ocurrió hace algunos meses atrás. Claro, porque todos los años tiene la posibilidad de reajustar en marzo y abril el precio base del plan, y cada 3 años ocurre esta posibilidad de aumentar el precio del plan auge, pero desde el año 2010 que no teníamos una alza tan significativa. De hecho, solo para recordar, cuando el auge partió en el sistema ISAPRE el año 2005, la primera prima auge costaba, en pesos de la época, habría que hacer el reajuste por IPC, pero eran 800 pesos. Claro. Y luego el segundo auge, cuando pasamos a 40, las ISAPRES decidieron mantener ese precio y no lo subieron, porque en aquel entonces había una muy baja tasa de uso del plan auge. Hoy día sigue siendo baja todavía. Ese es un dato que yo creo que refuerza lo que se ha dicho de que no hay justificación, en mi opinión, para una alza tan desmedida, porque 1 de cada 4 personas que tienen diagnóstico GES, de las 80 que habían hasta ahora, está ocupando el plan auge y por lo tanto está perdiendo los beneficios que recibe por el plan auge estando pagando por el plan auge. Manuel, yo creo que ese punto es clave. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que incide en que finalmente no se use tanto el GES? Porque alguien que, pudiendo acceder a un sistema en el cual o no va a pagar nada o va a tener que pagar mucho menos de lo que cuesta todo lo vinculado a su enfermedad, ¿por qué finalmente no se opta por el GES? Mira, yo creo que lamentablemente todavía hay un problema de desinformación. Y solo un dato para que nos demos cuenta. Yo revisando ciertos números, miré el año 2017 y comparé cuando una patología es atendida por tu plan normal, en libre elección o por plan preferente. Normalmente el ISAPRE te cubre en promedio 64 de cada 100 pesos que tú gastas en prestaciones, ¿sí? 64, y tú tienes que pagar de tu bolsillo 36, claro. ¿Ya? En cambio, cuando una patología de las 80 es atendida por el plan auge, el copago baja a 9% y la ISAPRE está obligada por ley a cubrirte el 91%. Entonces tú estás perdiendo 27 pesos, por ejemplo, un diabético que es auge, y no se atiende por el plan auge y se atiende por la libre elección porque le gusta el diabetólogo de la clínica que a él le interesa ir y está perdiendo a lo menos en promedio un 27% de copago mayor del que debería si se atendiera esa misma patología. Ahora, claro, lo segundo en ese es caso, que, ¿será desinformación o será que
en temas de salud uno confía en determinados médicos, en determinadas clínicas, o quiere seguir el tratamiento con aquella persona que le ha visto su caso desde hace mucho tiempo. Bueno, claro, yo diría que la segunda razón tiene que ver con que algunos prefieren mantener la libre elección, pero la libre elección, claramente, y aquí contrastando estos números, es más cara en todo sentido, claro. Entonces tú tienes que, yo diría que para ciertas patologías caras, por ejemplo, como las patologías con cánceres, hoy día los cánceres infantiles están todos cubiertos por el Plan Auge, y los cánceres de adultos, con esta inclusión de los últimos 4, que incluyó el cáncer de pulmón, el mieloma, el cáncer renal y el cáncer tiroideo, prácticamente ya, no sé, el 80% de los cánceres de adultos también están en el Plan Auge. Entonces mi recomendación es que ante las patologías que son caras, porque requieren costosos tratamientos de medicamentos, hospitalización, claramente si uno quiere aprovechar los beneficios por los que ya está pagando, el Plan Auge es la mejor alternativa. Y lo interesante, que a mi juicio, y ahí tal vez ha faltado un mayor celo fiscalizador de la superintendencia en los últimos años, es que recién algunas ISAPRES se están dando cuenta de esto y recién están apareciendo, si ustedes han visto publicidades ahora, o algunas ISAPRES han anunciado creaciones de centros de atención GES como una manera de orientar mejor. Yo creo que eso debe haber sido la norma hace muchos años. Y lamentablemente ahí hay una pérdida, porque vuelvo al punto, tú estás pagando por estos beneficios, el problema es que el 75% no lo está ocupando y está ocupando un plan que le hace más cara la atención. Claro. Mira, sí. Sí, es tema porque tú decías, alguno Manuel, de los tweets, sí, ¿no? De hecho, tú decías, Manuel, que esto provocó un rechazo prácticamente transversal, críticas del ministro Mañalich, por ejemplo. El senador Andrés Alamán ayer dijo: el año 2018 ISAPRES recaudaron 487 mil millones por concepto de prima GES y gastaron 220, utilidades de 112%. Pese a negocio redondo con incorporación de 5 patologías, quieren justificar el alza promedio, que es de 50,5%. Urge aprobar reforma de salud. Con esta crítica transversal que hay, que yo al menos no recuerdo, corrígeme, Manuel, porque generalmente siempre hay un sector que no criticaba, pero tampoco se mostraba más bien cauto y neutro. Ahora hay una crítica incluso desde el gobierno. ¿Hay espacio como para de verdad hacer una reforma profunda? Porque esto la verdad que ya es que ahí, mira, ahí es abusivo abiertamente. Es que ahí me resulta bien paradojal, porque al menos yo, han habido 3 comisiones presidenciales para hacer una reforma. De hecho, a mí me correspondió participar en 2 de las 3. Yo he estado dispuesto a colaborar, no siendo tampoco partidario de este gobierno. Se han enviado sendos proyectos de ley, pero a la hora de los que hubo, digamos, finalmente llevamos 9 años postergando una reforma que en el sistema ISAPRES se hace absolutamente necesaria, por lo que estamos conversando ahora. Estos son los síntomas, digamos, es como voy a hacer la analogía, estamos dándole dipirona a alguien que tiene dolor de cabeza por un tumor cerebral, por lo tanto la dipirona o la aspirina no le va a hacer nada a eso, va a pasar el síntoma, pero el problema va a estar ahí. Y por lo tanto aquí lo que urge es una reforma, pero al final el gobierno, que es el que tiene recordemos que ahora que se está discutiendo, ¿quién tiene la iniciativa legislativa? El gran legislador, que es el Ejecutivo. El Ejecutivo. Y por lo tanto yo creo que el presidente Piñera no debiera desaprovechar la oportunidad que hoy día tiene de poder hacer la reforma. Ahora, eso significa sí flexibilidad para acoger las observaciones, porque el presidente Piñera con el ministro Santelices envió un proyecto de ley, ahora el ministro Mañalich lo ha cambiado sustancialmente, y ya distintas universidades, instituciones le hemos hecho observaciones. A mí me ha tocado ir al Parlamento con varios otros académicos, y le hicimos observaciones tanto al proyecto de FONASA como al proyecto de ley de ISAPRES, y lo que esperamos es que el gobierno y el Parlamento concuerden las iniciativas para poder avanzar. Entonces hasta ahora yo aprovecharía esta energía positiva de cambio para que se manifieste en una voluntad política concreta, porque seguimos dándonos vueltas y no avanzamos, digamos, ¿no? Sí, de hecho quiero profundizar en ese punto de la discusión que se está dando en el Congreso. Estamos conversando con Manuel Inostroza, director de Espacio Público, ex superintendente de Salud. Pero antes de eso no puedo dejar de leer algunos de los comentarios que inmediatamente nos hicieron muchas personas a raíz de por qué no eligen el GES cuando les toca enfrentar alguna patología. Por ejemplo, Gonzalo Cordero nos dice: nosotros con mi señora no ocupamos el GES para la displasia de nuestra pequeña porque la ISAPRES nos mandó a la clínica Los Andes y nosotros somos de Maipú.
La red de prestadores Auge, dice OGES, Elías dice, no siempre se ajustan a las necesidades de los pacientes. Mi hermano no usó el GES porque sus prestadores no cubrían una clínica de calidad. Las ISAPRES usan sus prestadores más baratos en GES, lo que generalmente, a su juicio, es lo peor. O sea, el hecho de que también sea decisión de la ISAPRE donde te deriva, puede que también esté influyendo con fuerza en que los pacientes digan, o sea, ¿qué? Prefiero endeudarme, pagaron mucho más, quiero un lugar donde yo no siento seguridad. Claro, lo que pasa es que ahí hay un problema. Lo que pasa es que en general los sistemas privados con libre elección, digamos, que yo pueda elegir, porque, a ver, yo y esto lo hablo también de experiencia personal. Voy a poner un caso para ser súper. Yo tuve a mi padre con un mieloma. ¿Sí? Ya. Hace muchos años, ya falleció de hecho, hace 5 años. Claro, entonces cuando a él le diagnosticaron el mieloma y él estaba en un ISAPRE, y claro, entonces yo como médico podría haber dicho legítimamente, por eso lo quiero compartir, ya voy a atender a mi padre en la mejor clínica, con el mejor especialista. Claro, pero eso también tiene un costo, que la familia, que mi padre, que todos podríamos haber dicho. Entonces dije, a ver, veamos tu seguro. En aquel entonces, como el mieloma no estaba en el auge, utilizamos el seguro catastrófico de la ISAPRE, que también es un beneficio que todos los afiliados tienen. Y elegimos la clínica del seguro catastrófico. Y por lo tanto esa clínica del seguro catastrófico con una red cerrada cubrió perfectamente bien todo. Y no quiero hablar de lo que salió a la cuenta, porque ustedes comprenderán, fue un tratamiento de 8 años, se le hizo todo lo que se podía. Y lo tuvimos el mayor tiempo posible con la mejor calidad. Pero es una decisión que uno tiene que tomar, en el sentido que la libre elección, si yo hubiera dicho legítimamente, también hubiera sido una opción. Y a veces hay familias que a uno, yo cuando era superintendente también enfrentaba esta conversación de antes del auge inclusive, decían, es que yo quiero que lo atienda el mejor especialista. Bueno, es que si usted quiere que lo atienda el mejor especialista, usted tiene que tener los recursos que significa pagar ese mejor especialista. Es que eso es lo terrible, porque significa que finalmente solo el que tiene más dinero accede a la mejor salud. Al final porque no es sorpresa lo que digo, pero por eso igual, pero no todos son, o sea, pero no todas las clínicas y los médicos son todos. No es que tengamos un 1% de médicos top y mejores y el resto sean de pésima calidad, y por eso que también se creó la acreditación. Entonces uno cuando tiene clínicas acreditadas, cuando están los especialistas certificados, son garantías de que esa calidad de atención que se le va a dar en esas prestaciones también es una prestación razonable para que en términos de la media uno pueda tener un sistema de salud que también esté a la altura, y ahí hay un punto. Por eso que el auge está con la lógica de redes cerradas para permitir dar esta mejor cobertura. Ahora, es cierto que las ISAPRES pueden hacer mucho más esfuerzo por mejorar sus clínicas o convenios y lograr acuerdos ahí, se puede hacer más, pero eso es un poco también y de hecho hay que recordar solo que, por eso que todos los países desarrollados, porque también cuando uno dice, mira, los países desarrollados no tienen sistemas privados de libre elección. Los países desarrollados de hecho se jactan de tener sistemas públicos de muy buen nivel. ¿Y por qué tienen sistemas públicos de muy buen nivel? Porque los sistemas públicos de buen nivel son más baratos, ¿sí?, que un sistema privado de libre elección en España, en Francia, en Italia. Hay sistemas públicos de muy buen nivel. ¿Por qué? Porque otorgar buena calidad de medicina a toda la población tiene que tener una cierta sustentabilidad en términos de calidad y de precio. Es Chile el que tiene esta particularidad de tener un sistema privado ahí metido en la lógica de la seguridad social, lamentablemente, porque todavía, a pesar de los cambios y más recursos, nuestro sistema público y FONASA no está a la altura todavía de la expectativa que tienen muchos ciudadanos. Por eso que el sistema de SAPE Chile tiene 3,5 millones de chilenos y el sistema FONASA tiene 14 millones, o sea, todavía hay un número significativo de personas que elige el sistema privado ISAPRE, pero el tema es que eso tampoco lo faculta a que se cometan alzas abusivas como que la que estamos viviendo, a mi juicio, en esta ocasión. Y ¿qué se puede hacer? Porque claro, aquí hay como un espíritu, más o menos como hablamos de acuerdo, de reforma, etcétera, por ejemplo, para prohibir o para normar un poco que no se provoquen estas alzas abusivas. Pensando más en el futuro, pensando en que Chile es un país que está envejeciendo en el fondo, su población va de aquí a 20, 30 años más a envejecer. Este tema puede colapsar si es que no se norma y si no se hace una reforma profunda. Suena medio alarmista, pero es un tema, porque al final es un tema de salud pública. A ver, lo que pasa es que yo creo que la reforma es necesaria porque no puede ser que un sistema de salud público o privado, de lo mismo, viva judicializado. O sea, está bien que la justicia resuelva aquello que un ciudadano considera que es injusto en un caso particular, pero cuando cientos de miles de personas tienen que recurrir a los tribunales para intentar corregir ciertas injusticias, es porque ahí
necesitamos un cambio de la normativa. Y insisto, yo creo que aquí los temas que se han estado están cantados y hay que ver la voluntad política probable. Estamos hablando de un plan de salud universal que, incluyendo el auge, sea un plan único para todos, que esto sea con una lógica de una compensación solidaria que elimine estas discriminaciones por sexo y edad que resultan tan odiosas para la población y que ya el Tribunal Constitucional declaró que eran inconstitucionales. Entonces, que elimine esta discriminación por edad y por sexo, claro. Lo que se llaman las tablas de factores de riesgo. Entonces, y que tengamos un plan de salud promedio, de buen nivel, con buenos estándares, pero que sea sustentable, que no tengamos que estar todos los años sufriendo reajustes del 10, 50% y que al final se conviertan en algo impagable para sectores importantes de la población. Nos quedan solo un par de minutos, pero me preguntan acá en Twitter, si acaso este aumento en el valor G se puede apelar ante la justicia a estos procesos que se han desarrollado como con las otras alzas. Mira, a ver, hay que ser súper claro. Los precios base que se hacen a comienzos de año, el 99,9%, por no decir el 100%, la Corte lo falla a favor del afiliado. Sin embargo, en este caso, hasta el año 2013, que habían abogados presentados recursos, también reclamando en contra de las alzas, siempre habían sido a favor de la ISAPRE y en contra de los afiliados, porque las Cortes esgrimían que cada vez que se aumenta el número de patologías en el GES, hay justificación para un alza, y no se ponía el tribunal en el mérito de definir si esa alza era muy elevada o muy baja, sino que decía, si hay mérito para subir, como aumenta el número de patologías, lo acepta. Solo el año 2016, que fue el primer decreto GES que mantuvo 80-80 de un año para otro y por lo tanto no cambió, ahí hubo 12.000 ciudadanos que presentaron recursos con patrocinio de abogados y que la Corte dijo, bueno, aquí como no hay aumento de patología y se mantienen las mismas 80, entonces no se justifica el incremento. Y ganaron 12.000 personas, muy poquitas, pero ganaron, a diferencia de los ciento y tantos mil que todos los años ganan en tribunales por el precio base, la no alza de la prima GES. Entonces, el punto es que ahora que hay aumento de patología de 80 a 85, si uno sigue la lógica de los argumentos jurídicos previos, puede que sea más, o sea, a ver, se puede presentar recursos, yo creo que yo he escuchado que hay varios abogados que lo están preparando, pero se ve un poco más compleja la justificación para evitar el alza. ¿Y la superintendencia puede hacer algo para que esto se revierta? Bueno, no sé, facultad legal para hacerlo no tiene, pero dado que está fiscalizando, yo creo que esta fiscalización resultó un poco tardía, debía haber hecho algo más previamente, pero bueno, vamos a ver que si se le puede ocurrir algo. Bien, demasiadas preguntas, pero bueno, ya tenemos que ir a la pausa. Manuel Inostroza, director de Espacio Público, ex superintendente de Salud. Muchas gracias por venir a Zona Informativa. Buenos días a todos y felices fiestas. Que se porten bien.